Dicen que hay voces que no se apagan, que siguen flotando entre los recuerdos, desafiando el paso del tiempo. Y tal vez ninguna represente mejor esa idea que la de Rocío Jurado, la mujer que España llamó la más grande. Una artista que vivió sin miedo, que amó con intensidad y que enfrentó la muerte con una fuerza que conmovió a millones. Pero detrás de su brillo había una historia humana, profunda, una historia que mezcla el talento, la enfermedad, el misterio y la eternidad. Hoy conocerás la vida y el final de Rocío Jurado, una mujer que jamás permitió que el silencio la venciera. Nació el 18 de septiembre de 1943 en Chipiona, Cádiz, un pequeño pueblo frente al mar donde el viento olía a sal y a copla. Su padre, Fernando Moedano, era zapatero y cuando cantaba flamenco, el taller se convertía en un escenario improvisado. Su madre, Rosario Jurado, tenía una voz dulce que llenaba la casa con canciones andaluzas. Desde niña, Rocío cantaba en actos escolares. Tenía solo 8 años cuando los vecinos empezaron a decir que aquella chiquilla tenía una voz que pellizcaba el alma. Pero la felicidad duró poco. A los 15 años perdió a su padre y con esa ausencia llegó la necesidad. Empezó a trabajar como zapatera y recolectora de frutas, pero dentro de ella ardía algo más grande. Soñaba con escenarios, con luces, con aplausos. Y cuando su familia le dijo que era una locura, Rocío hizo algo que marcó su carácter para siempre. Una huelga de hambre de 7 días. No comió, no habló, no cedió, hasta que su madre entendió que esa niña había nacido para cantar. Así llegó a Madrid. Con solo 16 años, mintió sobre su edad para poder trabajar y se presentó en el tablao El Duende, de Pastora Imperio, una bailaora legendaria. Ahí, frente a un público exigente, su voz rompió el silencio por primera vez. Esa noche, Rocío dejó de ser una muchacha anónima y comenzó a escribir su propio destino. Durante los años 60, España vivía una transformación y Rocío también. Mientras otras cantantes repetían el mismo estilo, ella decidió romper las reglas. Cambió los vestidos de lunares por trajes de gala elegantes y llevó el flamenco a los teatros más sofisticados. Su voz era una mezcla de fuego y ternura, capaz de llenar un estadio o de hacer llorar a una sola persona. En aquellos años fue coronada Lady España y Lady Europa, convirtiéndose en embajadora del arte andaluz en todo el continente. Pero lo que la hizo eterna no fueron las coronas, sino las canciones. Como una ola, se nos rompió el amor, ese hombre, o lo siento mi amor, se convirtieron en himnos que cruzaron fronteras. Su fama llegó a América Latina, donde grabó duetos con Ana Gabriel y José Luis Rodríguez, el Puma. En 1985 cantó en la Casa Blanca para el presidente Ronald Reagan y 3 años después recibió el premio a la mejor voz latina de América. Su talento era tan desbordante que la prensa de Nueva York la nombró la mejor voz femenina del siglo XX. Pero el éxito tiene un precio y Rocío lo pagó caro. Entre giras, compromisos y fama, su vida personal empezó a resquebrajarse. El primer gran amor de Rocío fue Enrique García Berneta, su representante y compañero durante 8 años. Ella soñaba con casarse, pero él se negó, y el desengaño la dejó marcada. Tiempo después conoció al boxeador Pedro Carrasco, un ídolo nacional. Se casaron en 1977 y juntos tuvieron a su hija Rocío Carrasco, la niña que completó su mundo. Pero como en una de sus canciones, el amor también se rompió. En 1989, tras descubrir una infidelidad, el matrimonio terminó. Años después, el destino volvió a cruzarla con otro símbolo español, el torero José Ortega Cano. Se casaron en 1995
Adoptaron a José Fernando y Gloria Camila, dos niños colombianos, y formaron una familia que los medios adoraban. Durante años, Rocío fue la imagen de la mujer fuerte, artista, madre y esposa. Pero nadie imaginaba que, mientras seguía conquistando escenarios, dentro de su cuerpo empezaba una batalla que cambiaría todo. El verano de 2004 fue el principio del final. Rocío estaba de vacaciones cuando comenzó a sentir un dolor persistente en el abdomen. Pensó que era algo pasajero, pero el malestar aumentó hasta obligarla a detener su agenda de conciertos. Su médico de confianza insistió en hacer estudios y la trasladaron al Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Ahí, los doctores detectaron una obstrucción en las vías biliares. La operaron de emergencia. 8 horas de cirugía que dejaron a la prensa en vilo. Durante 18 días permaneció hospitalizada. El 17 de septiembre, un día antes de su cumpleaños, apareció ante los medios en su propia casa. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron firmes. El mundo se viene abajo cuando te dicen lo que tienes. Se acaba la vida, el futuro no existe. El diagnóstico era devastador, cáncer de páncreas, la misma enfermedad que había terminado con la vida de su madre. Y sin embargo, Rocío decidió enfrentarlo con dignidad. No buscó esconderlo, no pidió compasión, solo dijo, voy a luchar y lo voy a hacer con mi voz. Poco después viajó a Houston, al MD Anderson Cancer Center, uno de los hospitales más reconocidos del mundo. Allí comenzó un tratamiento intensivo, cirugías, radioterapia y medicación experimental. Aún en medio del dolor, Rocío seguía siendo Rocío. A las enfermeras les pedía que pusieran rumbas durante las sesiones. Decía que la música era su medicina y bromeaba llamando a la radioterapia mi radioemisión. En diciembre de ese año volvió a España. Había perdido peso, pero no la sonrisa. Pasó la Navidad con su familia y aunque sabía que el pronóstico era incierto, hablaba de volver a los escenarios. Y lo cumplió. En diciembre de 2005 reapareció en televisión con el especial Rocío Siempre, un programa en homenaje a su carrera. Cantó junto a Paulina Rubio, Rafael, Chayanne, David Bisbal y Lolita. Su imagen conmovió al público. Estaba débil, sí, pero había en ella una luz distinta, una fuerza que parecía venir de otro lugar. Detrás de cámaras, tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. Sus amigos le suplicaban que descansara, pero ella respondió, no puedo irme sin cantarles una vez más. Aquel especial fue un tributo y una despedida al mismo tiempo. Aunque nadie se atrevía a decirlo, todos sabían que ese escenario podría ser el último. El invierno de 2006 fue distinto. El cuerpo de Rocío ya no respondía igual, pero su mente seguía lúcida, aferrada a la idea de volver. Decía que todavía tenía canciones pendientes, que no podía irse dejando un silencio detrás. En enero ofreció su última entrevista a su amigo Jesús Quintero, el periodista que conocía todas sus máscaras y sus miedos. Sentada frente a él, con un vestido claro y la mirada serena, habló del amor, del éxito y del tiempo. No hubo lágrimas, solo una frase que estremeció a quienes la escuchaban. Yo no tengo miedo a morir, me daría miedo no haber vivido. Pocos sabían que días después regresaría a Houston para una nueva operación. El viaje fue silencioso. Su esposo, José Ortega Cano, y su hermano Amador Moedano la acompañaron. Allá, los médicos intentaron frenar el avance del tumor con un tratamiento experimental. Pero el cuerpo de Rocío, ya debilitado por los meses de lucha, reaccionó mal a los medicamentos. Sufrió alergias graves, episodios de fiebre y descompensación. 2 veces fue ingresada en cuidados intensivos, rodeada por su familia, mientras los doctores trataban de estabilizarla.
Aún así, cada mañana pedía que le abrieran las cortinas del hospital para dejar entrar la luz. Decía que la luz era lo único que la mantenía viva. En marzo, los médicos la declararon estable y la autorizaron a viajar. Un avión privado la llevó de regreso a Madrid. Cuando aterrizó la esperaban periodistas, fans y cámaras, pero nadie vio a la Rocío Fuerte de antes. Había bajado más de 12 kilos y caminaba despacio, sostenida por Ortega Cano. Fue trasladada directamente al Hospital Montepríncipe, donde le detectaron una insuficiencia hepática aguda. Su piel estaba pálida, su voz más suave, pero seguía reconociendo a todos. Pasó varias semanas hospitalizada, entrando y saliendo del centro médico, hasta que los doctores recomendaron algo definitivo: que regrese a su casa, ya ha luchado demasiado. Rocío aceptó. Pidió estar en su hogar, en su cama, en silencio, acompañada de los suyos. A finales de abril fue dada de alta bajo cuidados paliativos. Su habitación se llenó de flores, de fotografías y de oraciones. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y nostalgia. Había momentos de claridad en los que hablaba de su infancia, de su padre, de las ferias en Chipiona. Y luego llegaban las horas de cansancio, cuando solo quería cerrar los ojos y escuchar música. A veces le pedía a su hija: «Ponme Se nos rompió el amor, pero despacito. Quiero sentirla, no recordarla». A las 5:15 de la madrugada, el doctor Alejandro Domingo firmó el certificado. Había fallecido Rocío Jurado, la más grande, a los 61 años. Murió tranquila, sin dolor, sin aparatos que la retuvieran. Su esposo, su hija y sus hermanos estaban junto a ella tomándole la mano. El doctor declaró más tarde a los medios: «Jamás vi tanta dignidad en una persona enfrentando su final. Murió como vivió, con coraje, sin rencor y en silencio». La noticia corrió por España como una ola helada. Los noticieros detuvieron su programación. Las emisoras de radio solo reproducían su voz. Ese día, el país entero cantó en susurros como una ola. El Centro Cultural de la Villa de Madrid abrió sus puertas para recibirla. Más de 22.000 personas pasaron frente al féretro entre lágrimas, cantando coplas en voz baja. Era como si España entera la acompañara de la mano hacia su descanso. Al día siguiente, el cortejo fúnebre partió rumbo a Chipiona. En su pueblo natal, 5.000 personas la esperaban bajo un sol suave de junio. El aire olía a mar y a jazmín. Durante la misa, el obispo Juan del Río pronunció una frase que quedó para siempre: «Se ha quebrado la voz de España y de Andalucía, pero ha nacido el silencio sonoro». Cuando el féretro fue bajado a la tierra, sonó una grabación suya cantando: «Aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento». Los presentes rompieron en aplausos, entre lágrimas. Era la última ovación de un país que no estaba preparado para despedirla. La autopsia confirmó lo que los médicos ya sabían: el cáncer de páncreas había invadido tejidos vecinos, el hígado, el estómago y parte del intestino, provocando una insuficiencia hepática terminal. El informe clínico describía un deterioro progresivo del sistema digestivo, complicaciones infecciosas y reacciones alérgicas severas a ciertos fármacos. Durante los últimos meses, Rocío había recibido tratamientos experimentales, combinando quimioterapia localizada con radiofrecuencia, una técnica poco usada en esa época. Aún sabiendo que las probabilidades eran mínimas, los médicos destacaron algo poco común: su estado de conciencia. Hasta las últimas horas nunca perdió la lucidez. Reconocía a todos, daba las gracias y pedía silencio para escuchar su respiración. El documento médico final, firmado la madrugada del 1 de junio, incluía una nota escrita a mano: «Paciente consciente, serena,
sin dolor. Fallecimiento por complicaciones multiorgánicas derivadas de carcinoma pancreático. No hubo negligencia, ni misterio clínico, ni rumor oculto, solo el desenlace de una enfermedad implacable, enfrentada con entereza absoluta. Antes de morir, Rocío había dejado todo preparado. Su testamento, redactado con precisión, establecía que su hija Rocío Carrasco sería la heredera universal de sus derechos, vestidos y joyas. A Ortega Cano le correspondía una parte de la finca Hierbabuena, junto con la ganadería familiar. Sus hermanos, Amador y Gloria Moedano, recibieron propiedades en Chipiona, y los hijos adoptivos, José Fernando y Gloria Camila, obtendrían un fondo económico a liberar al alcanzar la mayoría de edad. Pero la armonía duró poco. Meses después del funeral, comenzaron las tensiones públicas, declaraciones cruzadas, programas de televisión, acusaciones, silencios. La prensa española convirtió a la familia Jurado en un espejo roto. Años más tarde, su hija, Rocío Carrasco, rompería ese silencio con un documental titulado Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde narró su propia versión de los conflictos familiares, desatando un nuevo huracán mediático. La figura de la más grande volvió a los titulares, pero esta vez no por su voz, sino por las heridas que su ausencia había dejado. A pesar del ruido y las sombras, el legado de Rocío nunca se apagó. Su pueblo natal construyó un mausoleo en el cementerio de San José, donde descansa bajo un arco de mármol blanco. Cada 1 de junio, miles de personas dejan flores y velas frente a su tumba. En 2007 se instauró el Día Internacional de Rocío Jurado, y en 2022 se inauguró el Centro de Interpretación La Voz del Milenio, un museo dedicado a su vida y a su obra. Sus canciones siguen sonando en telenovelas, en radios, en fiestas, en bares de flamenco, porque cuando Rocío cantaba, no interpretaba, vivía. Su voz no buscaba ser perfecta, buscaba ser eterna, y lo consiguió. Dicen que el alma de un artista nunca se va del todo, que se queda suspendida en el eco de sus canciones, esperando que alguien las vuelva a escuchar. Rocío Jurado no se fue. Sigue en cada verso que habla de amor perdido, en cada mujer que canta sin miedo, en cada lágrima que cae cuando suena, aunque me voy, no me voy, porque algunas voces simplemente se niegan a morir.